10.026 millones de euros. Eso es lo que tienen los ourensanos en la cuenta del banco. Casi 40.000 euros por cabeza. Es decir, o petiño cheo. A eso réstenle 3.303 millones en créditos y tendrán un saldo positivo de casi 7.000 millones de euros, sin contar 1.597 millones en fondos de inversión ni 397 en planes de pensiones. Pero no siempre fue así. En 2006, con la burbuja inmobiliaria en pleno auge, los depósitos estaban casi al mismo nivel que los créditos. Pero desde entonces, y más desde el estallido de la burbuja, el ahorro no ha dejado de crecer hasta hoy, a pesar de la crisis inflacionaria de los últimos años. La pregunta que trasladamos a nuestros contertulios es la siguiente: ¿cuál es el secreto del ahorro de los ourensanos si han subido los alimentos, la energía, la vivienda o las materias primas? ¿Tenemos suficiente dinero en el banco para afrontar las curvas que se avecinan con Trump en la Casa Blanca? La respuesta, en 15 segundos, arranca en portada. Buenos días, señoras y señores. Hoy jueves 10 de abril iniciamos el programa 2393 de En Portada. Y lo hacemos con más dinero que nunca en el banco y con menos bancos que nunca. Solo quedan 138 sucursales bancarias en la provincia, 86 menos que hace 10 años y 240 menos que hace 20. Para abordar la situación financiera de los ourensanos contamos con Lucía Santás, economista y vocal de la Junta del Colegio de Economistas. Bienvenida, Lucía. Buenos días, muchas gracias por contar con mi presencia. También contamos con Antonio Nespereira, periodista especializado en temas económicos y autor durante muchos años en las páginas de La Región de las informaciones sobre el ahorro de los ourensanos. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Y por último contamos con el economista, profesor del campus y edil en la ciudad, José Ángel Vázquez Barquero. Bienvenido, Barquero. Muchas gracias. Vayamos pues, sin más dilación, al tema del día. Lucía Santás, del Colegio de Economistas. ¿Cómo es posible ahorrar de esta manera cuando todo se encarece? Bueno, yo empezaría por hablar de dos variables que son obviedades y después, si os parece, vamos más en escalada hacia abajo. Ourense y en general los gallegos, pues es de todos sabidos y conocido su carácter ahorrador. Vale, en concreto en la provincia de Ourense se da la circunstancia de que más de un tercio de la población tiene más de 65 años. Es decir, hablamos de un segmento de la población ya muy estable, digamos que con todas sus necesidades económicas suplidas y por tanto pues, se habla de una mentalidad previsora y con tendencia clara hacia el ahorro. A partir de ahí, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, desde 2018, yo creo que psicológicamente ha influido muy mucho en la mentalidad de la persona física y empresaria de a pie. Y es que desde el 2018 pues hemos pasado circunstancias y momentos muy convulsos en el mundo, y en este mundo globalizado desde luego afecta más de lo que afectaba hace 40 años, desde luego. Empezamos ya en el año 2018 con la famosa guerra comercial de Estados Unidos y China, que viene muy a colación de lo que está ocurriendo en estos momentos. A continuación seguiríamos con el año 2020, pandemia, ¿no? Un momento de incertidumbre total, algo desconocido que no sabía nadie hacia dónde iba a derivar el mundo. Y ya últimamente con los últimos conflictos cercanos, guerra de Ucrania y la guerra árabe-israelí, pues eso deriva indudablemente en que nos volvamos más previsores y más tendentes hacia el ahorro. Hablabas antes de la inflación. Sí que es cierto que venimos de momentos inflacionarios muy potentes, ¿vale? Pero no es menos cierto que ahora mismo la tendencia es a la baja, de ahí que sí,
las pensiones se están actualizando a tasas y subiendo a tasas muy elevadas y las nóminas en algunos sectores y convenios pues de la misma manera, y teniendo en cuenta que la inflación en el 2021 se cerró con una tasa del 6,5 y en el 2024 con una tasa del 2,8, hablamos de una bajada muy importante cifrada en el 3,7. Por otro lado, en Ourense, lamentablemente, la capacidad de inversión en iniciativas empresariales está en cierta manera mermada, ¿vale? No hay una estructura industrial que resulte atractiva para que el ahorrador derive su ahorro hacia ese segmento empresarial, ¿vale? Como sí puede haber en otras localidades y en otras comunidades autónomas del país. Y ya por último, la confianza en el sector financiero se ha asentado sin lugar a duda, ¿vale? Hoy en día las entidades financieras ofrecen pues, un asesoramiento profesional acorde con el perfil de cada ahorrador. Existen productos conservadores, existen otro tipo de productos y hay una atención profesional y especializada, ¿vale? Entonces yo creo que la confluencia de todos estos factores ha derivado en que el ahorro, en concreto en Ourense, insisto, sobre todo por su carácter ahorrador y esta estructura demográfica clara, muy asentada y muy predominantemente con una población de más de 65 años, pues deriva en que el ahorro pues esté en las tasas en las que está. Antonio, tú tienes la llave que guarda el secreto del ahorro de los ourensanos. Hombre, yo lo que tengo es el ahorro. Y preguntaba antes de que comenzase el programa a título de casi de bufonada de los 10.026 millones de euros, ¿de quién eran esos 26? ¿no? Bueno, yo quería comenzar discrepando con Lucía, pero no puedo, porque bueno, gran parte de sus argumentos o de su exposición coincide al 100% con lo que yo veo. Coincido en esa cultura del ahorro que viene pues, desde generaciones incluso anteriores. Yo dudo de que esa cultura se vaya a mantener más allá. Estoy de acuerdo también en la estructura social de la provincia, con más de un tercio de la población por encima de los 65 años. Se supone que a los 65 años tienes un planteamiento de vida mucho más conservador en términos financieros. También coincido en que bueno, ha mejorado un poco la estructura de los ingresos. El paro está en niveles muy bajos, desconocidos desde la crisis del 2008. Coincido también en que hay cierto momento económico boyante, pese a los duros golpes de la inflación. Pero en el caso concreto de la estructura social de Ourense, bajo mi punto de vista, tiene un hecho positivo y lo tiene en negativo. Y algo comentó también ella. Tenemos en estos momentos más de 300.000 habitantes. Tenemos en torno a 108 o 109.000 personas que tienen sus ingresos asegurados porque tienen percepciones públicas, sean más altas o sean más bajas. Cuando me refiero a percepciones públicas, me refiero a jubilación, que debe de haber unas 80 y tantas mil, me refiero a pensiones de viudedad, de favor de familiares, etcétera, etcétera. Eso te genera, digamos que determinados ingresos fijos que no están a expensas de las oscilaciones del mercado o de las coyunturas económicas. Tenemos en una estructura social como la provincia de Ourense 22.000 funcionarios. Eso significa que hay 22.000 personas o 22.000 potenciales cabezas de familia o hogares que tienen sus ingresos pues, asegurados como consecuencia precisamente de esos ingresos públicos. Lamentablemente, y como decía ella también, el crédito se bate en retirada. Después de aquella economía de casino que dio lugar al batacazo del 2007-2008, donde las entidades financieras ibas a pedir un préstamo para comprarte un piso y te ponían el piso, el coche, la cocina e incluso la caseta del perro, con la misma póliza hipotecaria. Aquello se pegó, el batacazo que se pegó, y de los 6.000 y pico millones casi que había de crédito que se concedía en Ourense, estamos ahora en unos 3.000 y pico millones de euros. Después, yo creo que no tenemos tampoco mucha cultura financiera para explorar situaciones de ahorro que permitan
pues otros productos. Y ahí me refiero a que somos también conservadores en ese tipo de cosas, o a lo mejor no tenemos la cultura o los conocimientos financieros suficientes como para entrar en otro tipo de productos financieros, donde a lo mejor hay riesgo y el desconocimiento te lleva a apostar más o menos por lo mismo, que suele ser el ahorro tradicional. El ahorro tradicional, pese a que las entidades financieras no lo priman, hubo tiempos en el que efectivamente con el pago de los famosos intereses retirabas al cabo de X tiempo pues un colchoncito que te permitía alguna que otra talla. Claro, entonces tenías ahí el crédito, o sea, tenías ahí los depósitos inmovilizados y por el hecho de tenerlos inmovilizados te rendían un interés al cabo de un tiempo, que eso generalmente pues era el círculo, digamos que vicioso, de que cuanto más dinero tenías, más te primaban, cuanto más plazo dabas, más te pagaban, etcétera, etcétera. ¿Qué supone eso también? Poca capacidad de riesgo, poca capacidad de innovación y poca capacidad por parte de las empresas de meterse en estructuras de crédito para financiar sus operaciones. En grosso modo es lo que algunos de los puntos de vista que podrían justificar las cifras a las que aludía Jaime. Barquero, a mí me sigue pareciendo extraordinaria esta capacidad de ahorro, porque la vivienda o los alquileres están disparadísimos. El aceite es cierto que se ha moderado, pero la subida que pegó en su momento fue... Sí, perdona, que me quedaba un dato, si me permites, perdona, José Ángel, solamente una. Hay una cosa que también determina la situación, es decir, hay más capacidad de ahorros porque hay más ingresos. Las estadísticas de Hacienda sí lo determinan. El otro día se publicaba en el periódico que de nuevo vuelve a mejorar las cifras de recaudación. Algunos de los ingresos vienen como consecuencia de tributos relacionados con el gasto, con el consumo. Por lo tanto, digamos que hay más dinero circulando. Perdón. Sí, Barquero. Decía que aún me sigue pareciendo extraordinaria la capacidad de ahorro en una situación inflacionista como esta. A mí no me parece tan extraordinaria porque es una tendencia observable desde hace décadas, ¿no? Por no decir un periodo más amplio. Bueno, yo llevo años siguiendo este tipo de información, ¿no? Y en ese sentido, en mi tesis doctoral, pues recogía algo parecido a lo que vosotros habéis publicado hoy, aunque con un enfoque distinto y con información complementaria, y a partir de ahí, pues bueno, trataba de contrastar ciertas teorías que hay sobre, bueno, el flujo de capitales dentro de países o de contextos territoriales más amplios, ¿no? Y en este sentido me gustaría hacer un discurso complementario al que han hecho ellos, que en principio no tengo nada que reparar, ¿no? Pero sí aportar un enfoque distinto y algunas matizaciones que creo que son importantes. En primer lugar, los datos que se suelen publicar, que suele publicar el boletín, creo que es el estadístico del Banco de España, no son medias anuales. Son datos en una fecha determinada de un año. El boletín es trimestral. Ya, pero me refiero que fin de año, primer trimestre, lo que sea, pero no son medias. O sea, por lo tanto, podemos decir que es un dato stock en un momento concreto. En segundo lugar, vosotros habéis publicado los datos relativos a 35 años. No son 2 años, ni 3 años, ni 4. 35 años es un horizonte temporal sumamente amplio en el cual han sucedido muchísimas cosas. Ha habido guerras comerciales, pero ha habido situaciones en donde la tónica era la contraria, ha habido contextos de crisis y contextos de bonanza económica. Y absolutamente en todos los años se observa lo mismo. El volumen de inversión es considerablemente más bajo que la captación de depósitos en nuestra provincia. Es más, hablabas del 2006, pero si relativizas los datos, te encuentras con que el crédito está un 11% más bajo que el volumen de depósitos. Bueno, ¿qué es lo que yo suelo hacer con esta información? Pues lo primero es relativizar. Las entidades financieras se dedican a la intermediación financiera, por lo tanto, básicamente captan depósitos con la finalidad, digo básicamente, porque también se dedican a otras cosas, de conceder préstamos o créditos. Y en el diferencial entre los tipos de interés de pasivo y de activo, pues ahí es donde está, digamos, el núcleo del negocio bancario. Digo, que se dedican también a otras cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer, o lo que he solido hacer, es comparar una cosa con la otra. Porque esa es una información muy relevante. Si una vez que tú tienes ese dato de reinversión de los depósitos en tu ámbito territorial
y lo comparas con otros ámbitos territoriales y con el conjunto del Estado, ¿qué es lo que percibes? Pues percibes que efectivamente hay provincias como la nuestra en donde la reinversión es baja, es decir, el volumen de créditos comparativamente hablando es considerablemente más bajo que la captación de depósitos. Hay una media nacional que es más elevada que la nuestra de reinversión y luego hay provincias en las cuales sucede lo contrario. El volumen de inversión de créditos concedidos es notablemente superior a los depósitos captados en la propia provincia, ¿no? ¿Y esto qué te indica? Sobre todo cuando tienes en cuenta que además existen unos coeficientes de reservas obligatorios en las entidades financieras, ¿no? Pues esto a lo que te lleva es una cosa muy comentada en el ámbito de la economía académica, y es que existen flujos de capitales entre unos territorios y otros. Ha habido teorías y modelos que han dicho que las zonas menos desarrolladas de los países pues tienden a exportar mano de obra a importar capital. Bien, estas son teorías muy prevalecientes en los años 60, ¿no? Pero lo que nos estamos encontrando en un país como España es donde sí, es cierto que exportamos mano de obra, pero también exportamos capitales. Es decir, provincias como Ourense exportan capitales a través del sistema financiero. ¿Y cuáles son esas provincias? Pues son precisamente las provincias menos desarrolladas del país. O sea, nosotros estamos dentro del sistema o a través del sistema financiero, estamos financiando proyectos de inversión en las zonas más desarrolladas del país. Y esto es algo que lleva décadas sucediendo. Por eso cuando muchas veces se identifica menos desarrollo con pobreza, digo, bueno, eso es muy matizable. Pues si tenemos mano de obra y tenemos recursos financieros, resulta que no somos tan pobres. Lo que pasa es que esa capacidad que en teoría tendríamos para desarrollar, como muy bien decías tú, proyectos de inversión, pues no la estamos aprovechando, ¿no? Y esa es una realidad. Claro, motivos, infinidad de motivos. Hay muchos motivos de ámbito económico y, por supuesto, de ámbito social. Pero esa es la realidad en la que viven provincias como nosotros. Y si levantas la vista y empiezas a mirar qué pasa en el resto del Estado, pues ahí te vas a encontrar, no recuerdo muy bien, pero provincias a lo mejor con toda seguridad como Zamora, como Soria, aquellas que identificamos como las menos desarrolladas del país. Y esa es una realidad objetiva, no es un hecho puntual, lleva mucho tiempo sucediendo. Y eso, claro, de esto, cuando hablamos de los desequilibrios territoriales y de todas estas milongas que a veces escuchamos en el ámbito del juego político, pues de estas cosas nos olvidamos. Hablamos con mucha frecuencia de cómo repartir entre las comunidades autónomas los presupuestos generales del Estado. Ese es el gran debate a nivel político e institucional. Sí, pero nos estamos olvidando de este tipo de cuestiones. De que resulta que, a través del sistema financiero, las zonas menos desarrolladas del país están financiando a las más desarrolladas. Ese es un melón importante, ¿no? Pero lo que sí se demuestra, al menos en la estadística, es que ha habido un descenso en el crédito en los últimos años hasta, de alguna manera, estancarse en los 3.000 y poco millones en los últimos 5, 6, 7, 8 años. Un inciso. Si relativizas, ¿qué tasa te está saliendo? Habláis de 10.000 frente a 3.000. Es decir, la tasa de reinversión en el último año es del 30%. ¿A dónde ha ido el resto? Claro, porque no se queda en la caja de las entidades financieras, a otras provincias del Estado. Ese dinero, ese, digamos, saldo positivo de los ourensanos, según la tesis de Barquero, no se está aprovechando aquí. ¿Tú qué opinas, Lucía? Habría que ver el motivo. Falta de iniciativa empresarial, falta de acompañamiento legislativo, público, político, para que las iniciativas empresariales prosperen y ese dinero efectivamente se reinvierta y genere riqueza y valor añadido en la provincia. Vale. Yo sí que estoy de acuerdo contigo, que una cosa es el desarrollo y otra cosa es el ahorro. No en vano yo traigo aquí unos datos también de que las provincias con menor deuda media por habitante, esto es un ranking del Banco de España, son Ourense, Lugo y Cáceres. Menor deuda media por habitante.
Eso puede parecer bueno, pero es que si se da la circunstancia que Orense, Lugo y Cáceres aparecen en este ranking, teniendo en cuenta que los parámetros económicos no son ni de lejos similares a los de otras provincias, sin lugar a dudas, más desarrolladas, con mejores indicadores económicos, pues no es un dato bueno, ¿vale? El nivel de deuda media por habitante de Orense, lo dice el Banco de España, es de 10.844 euros, Lugo 11.103 y Cáceres 11.387. Vale. Es que las sociedades más dinámicas... No es un dato bueno. Las sociedades más claro, dinámicas... En Orense el tema demográfico pesa. Claro, es que las sociedades más dinámicas son las responsables de las grandes transformaciones. Sí. Y si Ourense, Cáceres, Lugo, al que podemos sumar a las que decía Zamora, Soria, Guadalajara, hay siempre 10 provincias que se mueven más o menos en parámetros muy similares, independientemente de que la de Ourense probablemente entre esas 10 tenga más población. Pero son aquellas sociedades dinámicas, las verdaderamente transformadoras, aquellas personas y aquellas sociedades pues que alimentaron pues emprendedores con capacidad de riesgo, que asumen pues esas deudas, que fracasan en las operaciones para poner en marcha un negocio, una empresa, todo ese tipo de cosas, y que después se levantan y que reconstruyen su proyecto y que lo ponen en marcha hasta que dan con la tecla. Ese tipo de cosas son las que dan esas gráficas con tantos dientes de sierra. Al final, la provincia de Ourense, en ese sentido, también desde el punto de vista financiero, es normotensa. Es decir, no tiene picos, tiene casi siempre una misma línea, hay muy pocas oscilaciones. Y se ve en esos parámetros como se ven en otros muchos que miden las capacidades de desarrollo que tiene la provincia de Ourense. En términos de inversión, en términos de rentas y en términos de ingresos también, o de tributos a las diferentes administraciones. Somos en ese sentido planos. Entonces, ¿qué ocurre? Eso delata que la sociedad ourensana en ese punto de vista es inmóvil, pero no inmóvil porque tengamos un gen distraído, inmóvil porque el envejecimiento impide, como ya dijimos antes, o modula la toma de riesgos. Los que tienen que asumir ese tipo de riesgos, por lo tanto, el poner loco esa variable, son los jóvenes, y los jóvenes pues no están muchas veces o no están en el número que debieran en las dinámicas de emprender y de torcer la voluntad de algunas dinámicas de mercado, y están en muchas ocasiones haciendo eso para lo que han sido formados en otras provincias, no en esta. Hasta aquí la primera parte del camino, del programa. Hacemos un alto y enseguida volvemos porque el tema la verdad que lo merece. Ya nos encontramos en la segunda parte del programa y seguimos analizando cuál es el secreto del ahorro de los orensanos. Barquero, ante las curvas que se avecinan a nivel internacional, con Trump en la Casa Blanca, Ourense afronta esto con dinero en el banco. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Sí, es bueno desde un punto de vista, pero como comentaba Lucía, desde otro punto de vista pues no lo es, ¿no? O sea, siempre surge la misma cuestión. Yo creo que a veces los datos son excesivamente fríos, ¿no? En el sentido de que, bueno, ves el dato y dices, no, pero hay que profundizar un poquito y darle calor al dato, ¿no? Y en este sentido ir a reflexiones que traten de darte las pautas de por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario óptimo? Pues es un escenario en el cual sucede precisamente lo contrario, en donde nuestra tasa de reinversión supere el 100%, en donde aquí se concedan muchos más créditos que los depósitos que captamos. Y eso es más allá de la coyuntura de que esté Trump ahí, que yo creo que va a ser una coyuntura desagradable de momento, pero que, bueno, más mal que 100 años dure. Pero vemos que hay muchas, llevamos década tras década repitiendo el mismo esquema, ¿no? Al hilo del comentario que hacía antes, ¿a dónde van los dineros? Pues básicamente al litoral español.
en términos generales, ¿no? Siempre hay provincias que se escapan de esa tónica, pero básicamente al litoral, que es donde se percibe pues, el mayor dinamismo económico y también social, ¿no? Porque si lo vemos también desde el punto de vista de la evolución de las tasas de población, pues al final todo está interrelacionado. Población, desarrollo económico, actividad empresarial, actividad económica, todo está interrelacionado. Entonces, bueno, el futuro que se le plantea a una provincia como la nuestra ya está pautado. Y o se hace algo que efectivamente rompa con la tónica y rompa con la dinámica, o no hay mucho más, porque bueno, la población, más allá de que puntualmente un año pues, se estanque o repunte, hay una merma continuada, ¿no? Y en cuanto a la actividad económica, pues sí, hay una serie de emprendedores, de empresarios que, cual héroes griegos, están resistiendo la coyuntura y sobre todo la dinámica, que bueno, que eso está ahí. Nosotros estamos celebrando estos días en la Facultad de Relaciones Internacionales unos seminarios sobre comercio internacional, ¿no? Me toca dar a mí esa materia y bueno, hemos optado por eso, por traer empresarios que tienen en sus entidades una dimensión internacional, exportadora, notable, ¿no? Y son héroes. O sea, mi conclusión es que son héroes, porque cuando los escuchas hablar, bueno, empresarios o miembros destacados de una corporación, ¿no? O de un grupo. Cuando los escuchas hablar, pues digamos como que es un optimismo en el sentido de que más allá de los percances, de los avatares, puede ser, o sea, estos días estamos, digamos, escuchando y ya empezando a sufrir en carne propia pues esa subida generalizada de aranceles por la guerra comercial que se ha desatado. Y no he escuchado, y ya llevamos 6 ponentes, a nadie que haga un discurso derrotista, un discurso negativo, en el sentido de hay que cerrar. No. El discurso es positivo. El discurso es vamos a afrontar la situación, vamos a capear el temporal y vamos. También es cierto que, por el motivo que sea, la mayoría de los representantes empresariales que han venido no están en Estados Unidos, no mantienen relaciones comerciales con Estados Unidos, sí suelen estar mucho en México, a lo mejor indirectamente a través de México pues hacen algunas cosas, están en otros países y los ves con ganas, con energía de continuar, no de replantearse la situación y cerrar. Y la mayoría de los empresarios que están viniendo, representantes empresariales, son de nuestra provincia. O sea, todavía existen personas que creen en el futuro de Ourense. Antes de despedir el programa vamos a hacer una ronda rápida con conclusiones breves, Lucía. Vale. Bueno, yo, en mi opinión, sobre la economía de Ourense, creo que el cambio debe ser estructural. Y creo que de verdad que se puede, claramente. Y de hecho tenemos ejemplos clarísimos en Ourense como el vitivinícola, ¿vale? El sector vitivinícola que es un ejemplo a seguir. El textil, el ganadero de la mano de Coren. Pero hace falta que el cambio sea estructural, que nos alejemos de ese victimismo y esos héroes que tú estás comentando muy bien, Barquero, que son los empresarios. Yo añadiría a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, porque me imagino que tú hablas de grandes empresarios. No, ¿vale? Hay de todo. Hay de todo, vale, perfecto. Pues sí, en mi opinión son héroes auténticos. Pero sí que es necesario, ¿vale? Porque la dinámica del ahorro hasta ahora ha sido la que es por los motivos que hemos expuesto aquí, ¿vale? Pues sobre todo por esta estructura y este carácter psicológico prudente y conservador del orensano. Pero el futuro, a mí me parece que el joven ya no ahorra tanto, ¿vale? Ya no tiene ese carácter tan ahorrador y tan prudente como lo tienen las generaciones anteriores, ¿vale? Entonces, es necesario un cambio estructural, es necesario que Ourense crezca de otra manera, ¿vale? De otra manera, que asiente población y que la población se quede aquí y no se vaya a otras provincias. Y desde luego, vuelvo a decirlo, tenemos ejemplos de grandísimos empresarios de renombre, conocidos a nivel internacional, que han hecho bien las cosas y que las siguen haciendo de la mano de segundas y terceras generaciones. Es decir,
y oportunidades, desde luego, todas las del mundo. Antonio, una conclusión. Sí, yo quiero decir, para que se produzca ese cambio estructural tiene que confluir una serie de variables que sería prolijo enumerar ahora, y yo no soy muy optimista en ese sentido. Una provincia que tiene más población subsidiada que activa y que el paso del tiempo significa que la población activa es menor. Seguimos con la tasa EPA más baja de España y seguimos con una población que depende, como ya dijimos antes, de las prestaciones públicas en un grado que yo creo excesivo, que está muy bien para la solidez y para la tranquilidad de esas personas perceptoras, pero no para la sociedad en su conjunto. Yo ahí no puedo ser necesariamente tan optimista, porque yo no creo que se vaya a producir ese cambio estructural o de paradigma, porque confluirían muchísimos factores que yo no los veo en el horizonte. Estamos hablando de sectores efectivamente que están maduros, que son capaces de exportar. Todo aquel que exporta es que lo tiene muy claro de que su producto es verdaderamente competitivo y que lo mismo entra en Abu Dhabi que entra en Kuala Lumpur, y eso lo tiene absolutamente claro, y es capaz de derribar todas las fronteras administrativas y toda la burocracia y todas las inercias que hay en muchísimos mercados que son brutales para entrar allí y vender y repercutir eso en sus ingresos, en su sociedad anónima, limitada o lo que sea. Más de 1.000 millones de euros exportan las empresas urensanas en bienes y servicios cada año a los diferentes mercados. La mayoría a Portugal, la mayoría a Francia, que es el segundo mercado, y después ahí andan Italia, Alemania y todo eso. Pero a lo que iba, quiero decir, se tiene que producir un cambio estructural, pero yo no creo que se vaya a producir con los mimbres que tenemos en estos momentos, y que lamentablemente la sociedad urensana camina cada vez ser más subsidiada. Barquero, conclusión rápida. Bueno, conclusión muy rápida. Yo soy optimista. De algo me tengo que diferenciar de mi amigo, mi gran amigo Antonio. Yo soy optimista y soy muy optimista. ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos recursos naturales. En segundo lugar, tenemos capital humano. Se habla de Barquero, los recursos naturales. Déjame hablar, yo a ti no te interrumpí. Pero está ahí desde que la tierra es tierra. ¿Cómo se nota que es del otro lado del río? Tenemos una rivalidad geográfica, él y yo. Bueno, a lo que voy. Tenemos recursos naturales, tenemos capital humano. Se habla siempre de la generación mejor formada de nuestra historia. Y tenemos recursos financieros que han generado los propios ourensanos. ¿Vale? Si tú le cuentas a... Es más, tenemos hasta energía eléctrica. Si tú le cuentas a un señor de Arabia que tenemos estos 4 ingredientes, recursos naturales, capital humano, capital financiero y energía eléctrica, te va a responder que no entiende nada de lo que está pasando aquí. ¿Vale? Esa es la radiografía. Esa es la radiografía. ¿Dónde está el problema? En el quinto pilar, las instituciones. Necesitamos un cambio institucional. Un cambio institucional. Y no voy a poner nombres y apellidos de posibles responsables. Necesitamos un cambio institucional. Y ahí es donde está el quid de la cuestión. Pues muy bien, con el optimismo de Barquero, también contamos con Antonio Nes Pereira. Pero menos. Y les esperamos mañana viernes a las 11:30 horas analizando la actualidad ourensana. Muchas gracias.